La primera vez que entendí que mi casa ya no era mi casa, fue cuando escuché mi propio nombre en boca de un desconocido, en el rellano, como si fuera la contraseña de una puerta. Sí, aquí es. Elena dijo que podíamos pasar por la terraza, decía el chico con una bolsa de hielo en una mano y una sonrisa de quien llega tarde a algo que no organizó. Yo estaba descalza, con el pelo recogido a medias y una taza de té todavía humeante. Había salido a mirar por la mirilla, porque llevaban 2 minutos llamando al timbre como si se estuviera incendiando el edificio. Al otro lado, la puerta del ascensor se abría y cerraba, gente entrando y saliendo, risas, perfume, un altavoz portátil que escupía música desde dentro de una mochila. Mi nombre, Elena, flotaba ahí fuera como si fuera una invitación. Como si yo hubiera dicho sí. No abrí. Me quedé inmóvil con la mano en el pomo y sentí una mezcla rara entre vergüenza y rabia, vergüenza porque esa gente estaba convencida de que tenía derecho a estar allí, rabia porque, en el fondo, yo sabía exactamente quién les había dado esa seguridad. Mi hermana. No fue una traición grande cinematográfica con gritos o secretos. Fue lo de siempre en nuestra familia, una decisión tomada por mí sin mí. Me llamo Elena. Tengo 33 años y trabajo en el área de cumplimiento y riesgos de una empresa de energías renovables. Mi marido, Marcos, es arquitecto y lleva años dibujando edificios que la mayoría de la gente nunca mirará 2 veces, pero que a él le importan como si fueran criaturas vivas. Llevamos 6 años casados. No somos una pareja perfecta, pero somos una pareja que se habla, que se escucha y que, con trabajo, aprendió a proteger lo que construye. Hace 3 años compramos un ático en Valencia, cerca del cauce viejo del río. No fue un capricho. Fue el resultado de ahorrar, de renunciar a cosas, de pedir un préstamo que todavía nos pesa, y de esa sensación íntima de por fin, cuando firmamos la escritura. El ático no es enorme pero tiene luz, un salón amplio y una terraza con plantas que yo cuido como si fueran un pequeño pacto con el futuro. Desde que nos mudamos, nuestra casa se convirtió en el lugar cómodo para los demás. El sitio donde cabe todo el mundo. Donde hay espacio para sentarse, donde la mesa se puede alargar, donde la terraza queda bonita en fotos. Al principio me hacía ilusión. Yo crecí en un piso estrecho con un pasillo largo y una cocina donde siempre chocábamos codos. Tener una casa donde no te rozas al pasar me parecía casi un lujo moral. También, lo admito, me gustaba que la familia viniera. Me gustaba la idea de ser un punto de encuentro, de tener una casa que suena a conversaciones y platos. Me hacía sentir adulta, útil, querida. Hasta que mi hermana pequeña empezó a actuar como si ese punto de encuentro le perteneciera. Ella se llama Nerea. Tiene 29 años. Trabaja en algo que cambia de nombre según la semana: estilismo, comunicación creativa, asesoría de imagen, eventos. Si le preguntas a ella, está en 1000 cosas. Si me preguntas a mí, vive a saltos, con una mezcla de encanto y caos que la ha salvado de muchas consecuencias. Nerea siempre ha sido la que decide. No porque sea más inteligente, sino porque empuja. Si la contradices, te hace sentir que estás arruinando algo importante. Si cedes, te trata como si hubieras hecho lo mínimo. Nuestra madre dice que tiene carácter. Nuestro padre dice que hay que dejarla ser. A mí me tocó desde niña ser la que no complica. Cuando éramos pequeñas, Nerea quería jugar a algo, y yo jugaba. Nerea quería cambiar el plan, y yo cambiaba. Nerea lloraba porque no le compraron algo, y la casa se convertía en un circo hasta que se lo daban. Yo aprendí a no llorar para no sumar ruido. Aprendí a ser la niña fácil. Ese aprendizaje, con los años, se volvió una trampa. La primera vez que Nerea organizó algo en nuestra casa fue casi una anécdota. Una cena de Navidad con mis padres, 2 tíos y 3 primos. Ella trajo un postre, hizo fotos, puso música suave. Se comportó. Yo pensé, vale, exagero. No es para tanto. Luego fue Año Nuevo. Luego una comida por el cumpleaños de mi padre. Luego una merienda rápida, que terminaba con 10 personas en la terraza. Siempre lo mismo: Nerea proponía, daba por hecho, y yo acababa gestionando cosas porque me daba miedo quedar mal. A Marcos no le gustaba. No porque no le gustara la gente, sino porque veía con más claridad lo que yo todavía no quería mirar, que no era una invitación, era una ocupación.
Tu hermana no pregunta, Elena, me decía. Te informa. Yo lo defendía, como se defienden las costumbres. Es que es así. Y al final, tampoco pasa nada. Son unas horas. Marcos me miraba con esa expresión que mezcla paciencia y cansancio. Pasa. Solo que tú lo normalizas. Y ahí está el problema, cuando normalizas algo deja de doler en el momento, pero te va cambiando por dentro. El año pasado por estas mismas fechas, Nerea me pidió un favor para su cumpleaños. Me lo pidió de verdad con tono dulce, con esos ojos grandes que usa cuando quiere que parezca una excepción. Solo una cosa pequeña, Eli. Te lo prometo. Unos amigos cercanos. Nada de líos. Yo me encargo de todo. Yo dudé. Marcos al oírlo me lanzó una mirada de no. Yo en mi cabeza me dije que si decía que no iba a ser la mala. Que era su cumpleaños. Que una vez al año. Acepté. Y me arrepentí antes de que terminaran de llegar los primeros invitados. No es que Nerea planeara mal. Es que su idea de pequeño y la mía no viven en el mismo universo. A las 8, cuando yo esperaba ver 5 o 6 caras, empezaron a subir grupos. Primero 3 chicas con bolsas. Luego 2 chicos con hieleras. Luego alguien con globos. Luego una pareja que yo no conocía. Luego otra gente que tampoco conocía. ¿De qué conoces tú a esta gente? Le pregunté intentando sonreír. Son amigos de amigos, pero son majísimos, me dijo como si eso fuera suficiente. La música subió. Mi terraza se llenó de vasos. Alguien apoyó un cigarro electrónico sobre la mesa de madera y dejó un círculo quemado. Un chico se metió en la cocina y abrió cajones buscando algo para cortar limón. Una chica se sentó en el sofá con los zapatos en alto como si estuviera en su casa. Yo intentaba respirar. Intentaba repetirme que eran solo unas horas. A las 10, el timbre sonó otra vez. Yo abrí pensando que sería alguien más, ya resignada. No era un invitado. Era un vecino. No era un señor mayor ni un personaje de novela. Era Raúl, un chico de nuestra misma planta, que trabaja de noche y rara vez se queja. Cuando Raúl se queja es porque de verdad no puede. Oye, perdona, me dijo con cara de estar haciendo un esfuerzo por ser educado. ¿Podéis bajar un poco? Hay un bebé en casa y, bueno, se está despertando cada 10 minutos. Me ardió la cara. Me disculpé. Le prometí que lo solucionaría. Cuando volví al salón, vi a alguien apoyado en la encimera con un vaso de vino encima de los planos que Marcos había dejado allí, planos de un proyecto en el que llevaba semanas trabajando. Marcos lo vio también. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó. En ese momento entendí que no era solo una fiesta. Era una falta de respeto extendida en el tiempo, en el espacio, en cada gesto de da igual. Fui hasta el altavoz y bajé la música. La gente protestó como si yo fuera la policía. Eli, no seas así. Gritó alguien. Nerea se acercó rápido con una sonrisa forzada. No pasa nada, es solo un ratito. No hagas drama. Esa frase, no hagas drama, fue la gota. Porque el drama no lo estaba haciendo yo. Lo estaba haciendo la situación. Le dije al oído. Se acaba a las 11. Todo el mundo fuera. Nerea me miró como si la hubiera traicionado. ¿Qué? Pero si falta el pastel. Te lo llevas a otro sitio, respondí. A las 11:05 empecé a pedir a la gente que se fuera. Algunos se fueron sin problema, otros con caras largas. Nerea al final, se quedó sola en el salón, con el maquillaje perfecto y una rabia silenciosa. Siempre tienes que controlarlo todo, me escupió como si yo fuera la problemática. Esa noche limpiamos hasta tarde. Marcos recogió vasos sin decir mucho. Yo lavé platos con lágrimas que no quería que salieran. Cuando terminamos, la casa olía a alcohol y a cosas ajenas. Me metí en la cama y le dije a Marcos. Nunca más. Él me acarició el hombro sin triunfo. Solo alivio. Eso espero, dijo. Y durante meses cada vez que Nerea insinuaba algo, yo encontraba una excusa, cambiaba de tema, posponía.
No tenía el valor de decirle no de frente. Tenía el valor de rodearla, como quien evita una esquina peligrosa. Hasta que llegó este año. El sábado por la mañana en que empezó todo, yo estaba disfrutando de algo muy simple: silencio. Marcos estaba en el despacho, revisando unos renders. Yo tenía la terraza abierta, una taza de té y el sol suave de invierno entrando en el salón. Estaba leyendo sin prisa. Por una vez, no había mensajes, no había urgencias, no había demandas. La puerta se abrió con el código de Nerea. Sí. Mi hermana tenía el código. Se lo dimos hace tiempo por si pasa algo. Por si hay una fuga. Por si necesitamos que alguien recoja una planta. Por si nos olvidamos unas llaves. Las por sí son peligrosas cuando se las das a alguien que vive en modo porque sí. Nerea entró como una ráfaga, sin quitarse siquiera la chaqueta, con un brillo en la cara que me hizo levantar la vista con un presentimiento desagradable. Vale, escucha, dijo sin saludar. Ya está decidido. Esa frase me tensó los hombros. ¿Qué está decidido? Pregunté. Nerea dio una vuelta por el salón como si estuviera revisando un escenario. Mi cumple. Lo voy a celebrar aquí. Esta vez lo hacemos bien, elegante. He pensado un rollo blanco y azul, súper mediterráneo. Queda ideal en tu terraza. Me quedé mirándola. Nerea, no. Ella hizo un gesto con la mano, como quien aparta una mosca. No empieces. Ya lo he dicho en el grupo. Es el sábado que viene. He reservado una tarta en un sitio buenísimo. Y mi amiga Alba viene a pinchar música, pero tranquilo, no es como el año pasado. Va a ser más sofisticado. Yo solté una risa corta de incredulidad. ¿Lo has dicho en el grupo? ¿Sin preguntarme? Nerea me miró con esa calma irritante de quien cree que el mundo funciona según su guión. Es que si te pregunto te pones intensa. Prefiero evitar discusiones. Además, tu casa es perfecta. Y Marcos ni se entera, él está a lo suyo siempre. Esa frase, Marcos ni se entera, me dio ganas de levantarme. Marcos sí se enteraba. Y se tragaba cosas por mí, igual que yo me tragaba cosas por Nerea. Nerea, escucha, dije intentando que la voz no subiera. El año pasado fue un desastre. Te lo dije. No quiero. Ella puso los ojos en blanco. Ay, otra vez con eso. Fue una vez. Y ya te dije que esta vez es distinto. No es distinto si vuelves a decidirlo sin mí. Nerea se cruzó de brazos. Es mi cumpleaños, Elena. No te estoy pidiendo que me compres un coche. Solo te pido un espacio. Y sinceramente no entiendo por qué te cuesta tanto. ¿Qué vas a hacer ese día? Quedarte leyendo en el sofá. Yo la miré sin responder. Porque la verdad era que no teníamos grandes planes. Y ella lo sabía. Ella siempre olfateaba las rendijas: si no tienes un argumento externo, te come. Además, añadió, mamá está súper ilusionada. Dice que por fin hacemos algo bonito. Ya está, no le des más vueltas. Cuando dijo mamá sentí ese tirón antiguo, esa cuerda que me ata a la culpa desde niña. Mamá no vive aquí, dije, más seca de lo que pretendía. Nerea sonrió como si hubiera encontrado un fallo. Pero es familia. Y la familia se apoya. No seas rara. Me quedé quieta. Noté que la taza de té me quemaba un poco los dedos. Marcos salió del despacho justo en ese momento como si hubiera sentido la tensión en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó. Nerea se giró hacia él con una sonrisa encantadora. Nada, cariño. Solo que voy a hacer mi cumpleaños aquí. Va a ser precioso. Tú no te preocupes de nada, ¿eh? Tú eres el artista. Marcos me miró. No a ella. A mí. Esperando mi reacción. Yo quería que Marcos dijera algo. Quería que él fuera el malo por mí como un escudo. Y esa necesidad me dio vergüenza. Porque esa era mi costumbre, delegar mi límite para no cargar con la culpa. Marcos. Con calma, dijo.
Nerea, tenemos que hablarlo. No es tan simple. Nerea soltó una risita. Uy, qué serios. Es que sois de verdad, y se encogió de hombros. Mirad, yo tengo cosas que hacer. Solo venía a avisar para que no organicéis nada. Sábado que viene, 7:30. Ay, por favor, no os vayáis a poner en plan, no hay hielo, o no hay copas. Yo lo tengo todo controlado. Y se fue. Con el mismo código con el que entró. Cuando cerró la puerta, el silencio que quedó fue pesado. Marcos se apoyó en la encimera. ¿De verdad tiene el código?, preguntó. Yo bajé la mirada. Sí. Se lo dimos. Marcos respiró hondo sin gritar. Eso me dolió más. Elena, esto no es normal. Lo sé. Me senté. Sentí una presión detrás de los ojos. No lloré, pero estuve cerca. No quiero pelearme con ella, dije casi como una confesión. No es una pelea. Es un límite, respondió Marcos. Y si no lo pones tú, lo pone ella por ti. Esa noche recibí el mensaje que convirtió el problema en algo más grande. Mamá, ilusión lo del cumple de Nerea en vuestra casa. ¿Necesitas que lleve manteles? ¿Qué hora vamos? Leí el mensaje 2 veces. Esa sensación de que te arrastran a algo sin firmar se me instaló en el estómago. Abrí el chat familiar. Ahí estaba, escrito por Nerea con emojis, con entusiasmo, con la seguridad de quien ya se siente vencedora. Chicos, este finde celebramos en el ático de Elena y Marcos. Dress code blanco / diagonal azul. Va a ser espectacular. No falléis. Y gente respondiendo, qué guay, por fin, llevo vino, yo hago tortilla, ¿cuántos somos? No había ni una sola frase preguntando si nosotros queríamos. La decisión ya estaba narrada como un hecho. Me fui al baño, cerré la puerta y me apoyé en el lavabo. Me miré al espejo y vi la cara de siempre, la hermana mayor responsable, la hija que no complica, la mujer que sonríe para que todo sea fácil. Y por primera vez en mucho tiempo pensé algo que me dio miedo por lo crudo. Estoy harta. No quería humillar a Nerea. No quería venganza. No quería un espectáculo. Solo quería recuperar mi casa y mi voz. Los 4 días siguientes no le dije nada. No respondí en el grupo. No discutí. Observé. Nerea seguía mandando mensajes, que si el catering de una amiga, que si una decoración de flores secas, que si su playlist, que si por favor que nadie llegue tarde porque quiero que la luz de la terraza esté perfecta para fotos. En cada mensaje había una certeza, la certeza de que iba a salirse con la suya porque siempre se salía con la suya. En esos días Marcos y yo hicimos algo que nunca habíamos hecho, planear una salida sin contarle a nadie. No una huida cobarde. Una decisión. Marcos tenía una invitación a una visita de obra en el Pirineo aragonés, cerca de un proyecto de restauración en el que colaboraba un amigo suyo. Yo además llevaba meses diciendo que necesitaba un descanso real, lejos de pantallas y de demandas. Así que lo cerramos. Nos íbamos el viernes por la tarde. Volvíamos el domingo por la noche. No le dije nada a Nerea. Ni a mi madre. Ni a nadie. La parte que todavía quería ser buena me susurraba que era cruel. Que debía avisar. Que no se hace eso. Otra parte, más pequeña pero más firme, me contestaba, ¿y ella qué hizo? ¿Te avisó? ¿Te preguntó? Esa batalla interna fue la verdadera tensión de esos días. No el plan, sino mi culpa. La culpa era el enemigo. La culpa era el pegamento. El viernes, antes de salir, cambiamos el código de la cerradura. No fue un gesto dramático. Fue tan práctico como cambiar una contraseña cuando alguien la usa sin permiso. Mientras Marcos tecleaba el nuevo código, yo sentí un nudo en la garganta. No por miedo a Nerea. Por miedo a mí misma, a lo que estaba empezando a permitirme. También dejé un mensaje en el buzón del portero del edificio, Antonio, un hombre de 60 años que conoce a todo el mundo y que, sin querer, se ha convertido en una especie de guardián de lo que pasa en la finca. Antonio, este fin de semana no estamos. Si alguien dice que viene a una fiesta o intenta entrar en casa.
Por favor, llámenos antes de dejar pasar a nadie. Me dio vergüenza escribirlo. Pero lo hice. Antes de irnos, Marcos me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Yo asentí, pero no era verdad. Estaba nerviosa. Estaba emocionada. Estaba triste. Estaba cansada. Estoy aprendiendo, dije. En el coche, ya en carretera, el móvil vibró varias veces. No lo miré. No quería entrar en ese ciclo de explicaciones. Llegamos al norte por la noche. Nos hospedamos en una casa rural sencilla, de esas de piedra, con olor a madera húmeda y silencio de verdad. Al día siguiente por la mañana, desayunamos sin prisa. Leí un par de páginas de un libro. Caminamos por un sendero corto. El aire frío me despejó. Por momentos conseguí olvidar a Nerea. Hasta que a las 7:20 de la tarde mi móvil empezó a vibrar como si estuviera enfadado. Primero un mensaje de Nerea. Estoy abajo. Abre. Luego otro. ¿Qué haces? Hay gente conmigo. Luego llamada. Luego otra llamada. Luego un audio de esos donde se escucha la respiración agitada. Elena, esto no tiene gracia. Abre ya. Yo no respondí. No porque quisiera torturarla. Sino porque si respondía, iba a entrar en su mundo, donde todo es urgencia y culpa. Y yo estaba fuera de ese mundo por primera vez. Abrí la app de la cámara de seguridad. La tenemos desde el episodio del año pasado por simple tranquilidad. Vi a Nerea en el rellano con un vestido blanco y una chaqueta encima, tacones que la hacían parecer más alta, y una cara de incredulidad que me habría dado risa si no me hubiera dolido. A su alrededor, un grupo de gente con bolsas, botellas, una caja grande que probablemente era la tarta. Mi madre estaba ahí también, con una bolsa de empanadillas. Mi padre detrás con cara de ¿qué está pasando? Nerea aporreó el timbre otra vez. Y luego, como si no pudiera aceptar la realidad, sacó el móvil y empezó a escribir furiosa. Un chico de su grupo se acercó a la cerradura. No traía herramientas, pero sí esa actitud peligrosa de quien cree que seguro que se puede. Probó con el pomo, tiró, miró a Nerea. Y ahí el portero Antonio apareció en el pasillo con su uniforme y su calma de siempre. Habló con Nerea. No oí lo que decía, pero vi el gesto de su mano, un no. Nerea se puso a discutir. Antonio negó con la cabeza y sacó su teléfono. Yo sentí un golpe de adrenalina. No quería que esto se convirtiera en una escena policial. No quería que nadie terminara denunciado. Quería límites, no humillación pública. Así que hice lo único que hice en ese momento, llamé a mi madre. Contestó al segundo con la voz ya cargada. ¿Dónde estás? Soltó sin saludo. ¿Qué clase de broma es esta? Tragué saliva. Miré por la ventana de la casa rural. El cielo estaba oscuro. La paz seguía ahí, pero temblaba. Mamá, no es una broma, dije. Yo le dije a Nerea que no iba a hacer su fiesta en mi casa. Pero sí lo ha organizado todo. Pues por eso mismo, respondí, intentando mantener la calma. Lo organizó sin permiso. Mi madre hizo ese silencio que hace cuando no quiere admitir algo. Elena, dijo al fin, con el tono de la adulta. Podrías haber avisado. La gente está aquí. Tu hermana está destrozada. La palabra destrozada me pinchó. No porque fuera verdad, sino porque era el arma, convertir las consecuencias en una tragedia para que yo retroceda. Mamá, dije. El año pasado destrozado se quedó mi salón. Y mi relación con Marcos. Y nadie me defendió. No exageres, respondió, demasiado rápido. Esa respuesta fue, curiosamente, la que me hizo más fuerte. Porque confirmaba que no estaban viendo lo mismo que yo. No exagero, dije. Estoy poniendo un límite. Y lo siento si os pilló de sorpresa, pero yo también me enteré por sorpresa. Por un mensaje. Como si fuera una obligación. Mi madre suspiró. Oí voces de fondo. Oí a Nerea decir algo como díselo, díselo. ¿Entonces qué quieres?
Preguntó mi madre, casi cansada. ¿Que nos volvamos? ¿Que se quede sin cumpleaños? No respondí al instante. Porque ahí estaba el verdadero dilema, si yo decía sí. Que se vuelvan, iba a sonar cruel. Si yo cedía, iba a sonar buena, pero me iba a romper. Respiré. Quiero que entienda que no puede decidir por mí, dije. Y quiero que vosotros dejéis de tratarlo como si fuera normal. Mi madre bajó la voz, como si intentara hacerme entrar en razón. Elena, es tu hermana. No puedes tratarla así. Yo no la estoy tratando así, respondí. Ella me está tratando como un lugar disponible. La llamada terminó sin acuerdo. No hubo gritos. Pero quedó esa sensación de que yo había cruzado una línea invisible. Volví a abrir la cámara. El grupo se movía. Algunos se iban. Otros hablaban entre sí. Nerea gesticulaba con la cara roja, como si estuviera contando una versión en la que ella era víctima absoluta. Mi padre miraba al suelo. Mi madre parecía cansada. Antonio el portero seguía ahí firme sin meterse de más, solo sosteniendo el no con su presencia. Al final, Nerea se dio la vuelta con un movimiento brusco y se fue. El resto la siguió arrastrando bolsas como un desfile triste. Apagué la app. No sentí victoria. Sentí alivio. Y tristeza. Como si hubieran salido de mi casa, sí, pero se hubieran llevado algo de mí. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. No perfecto, pero dormí. Por la mañana el móvil estaba lleno de mensajes. De Nerea, de mi madre, de una tía, de un primo. No los leí todos. Leí el primero de Nerea. Me has humillado. Delante de todos. Y luego uno de mi madre. No entiendo qué te está pasando. Ese no entiendo era un modo suave de decir, estás cambiando y no me gusta. El chat familiar explotó. Mensajes de gente que no había hablado conmigo en meses, opinando como si hubieran estado en mi salón el año pasado, limpiando humo y cerveza. ¡Qué feo! Eso no se hace. La familia es la familia. Una cosa es poner límites y otra hacer daño. Lo leía y sentía esa vieja tentación, justificarme. Contar el episodio del año pasado. Describir las manchas, los platos rotos, los vecinos molestos, el esfuerzo de Marcos, mi vergüenza. Pero algo en mí se resistió. Porque en el fondo, yo sabía que no era falta de información. Era falta de voluntad de entender. Aún así, decidí escribir una sola vez. Una sola. Algo breve, sin teatralidad. Yo le dije a Nerea que no quería hacer la fiesta en mi casa. No lo respetó y lo organizó igual. Yo no voy a volver a poner mi casa y mi matrimonio a cargo del capricho de nadie. Si esto os parece injusto, preguntad por qué nadie preguntó antes. Lo envié. Y después salí del grupo. No lo hice para castigar. Lo hice para protegerme del ruido. Hay un momento en el que el juicio colectivo se convierte en una forma de violencia suave, no te pegan, pero te empujan a volver a ser la de siempre. En la casa rural, Marcos me trajo café y me miró con una ternura rara. ¿Te arrepientes?, preguntó. Pensé en Nerea con su vestido blanco en el rellano. Pensé en mi madre con la bolsa de empanadillas. Pensé en mi padre mirando al suelo. Pensé en la palabra humillación. Me duele, dije. Pero no me arrepiento. Volvimos a Valencia el domingo por la noche. El viaje de vuelta fue silencioso, no por enfado, sino por ese cansancio emocional que te deja la tensión cuando se baja. Apenas entramos en casa, vi algo que me apretó el pecho. En la mesa de la terraza había pétalos secos, como si alguien hubiera estado probando decoración. Y en el suelo, cerca de la puerta, una cinta azul. Nerea había pasado por allí días antes, seguro, para medir, para ver, para imaginar. Mi casa como tablero. Marcos recogió la cinta sin decir nada y la tiró. 5 minutos después, el timbre sonó. Una vez. 2. 3. Como si quien estaba fuera se negara a esperar. Abrí. Era Nerea. No venía llorando. Venía enfadada.
con un maquillaje impecable y el orgullo en alto como siempre. Entró sin pedir permiso o intentó porque yo me quedé en el marco bloqueando el paso. ¿En serio?, dijo con una sonrisa que no era sonrisa. ¿Ahora me vas a dejar fuera también? Nerea, dije despacio. No vas a entrar así. Sus ojos se abrieron un poco. Más por sorpresa que por dolor. ¿Qué te crees?, soltó. ¿Qué eres? No sé, la reina de tu piso. Es mi hermana. Es mi familia. Yo no tendría que pedir permiso. Ahí estaba el núcleo, no tendría que. Yo respiré. Sentí el corazón en la garganta, pero no retrocedí. Si tienes que pedir permiso, respondí. Porque no vivo sola. Porque esta casa la pagamos Marcos y yo. Porque el año pasado fue un desastre. Porque te lo dije. Y porque me cansé de que decidas por mí. Nerea se quedó callada un segundo como si su guión hubiera fallado. Luego cambió de táctica. Lo del año pasado fue un error. Vale. Ya está. Pero esto ha sido cruel, Elena. Cruel. Me dejaste plantada delante de mis amigos. ¿Sabes lo que es eso? Yo la miré. No con odio. Con una tristeza firme. ¿Sabes lo que es limpiar durante una semana un desastre que tú llamas un error? ¿Sabes lo que es bajar a pedir perdón a un vecino por algo que tú provocaste? ¿Sabes lo que es mirar a tu marido y sentir que estás eligiendo a tu hermana por encima de tu vida? Nerea apretó la mandíbula. Siempre dramatizas todo. Me reí muy bajito sin humor. Tú le llamas drama a cualquier consecuencia. Nerea dio un paso atrás, como si la frase la hubiera empujado. No entiendo por qué estás así, dijo, y por un instante su voz bajó. Antes no eras así. Ahí estaba mi transformación, dicho por ella sin querer. Antes no eras así. Antes yo era útil. Antes yo era moldeable. Antes me callaba, dije. Y estoy dejando de hacerlo. Nerea tragó saliva. Se notaba que buscaba una salida honorable. Su orgullo no le permite pedir perdón con facilidad. Vale, dijo al fin, con un tono más frío. Ya veo. Entonces ya está. Si para ti tu casa es más importante que tu hermana. Me dolió porque esa frase está diseñada para doler. Para obligarte a elegir. No caí. No es mi casa contra ti, respondí. Es mi vida a favor de mí. Nerea me sostuvo la mirada. Luego giró la cabeza hacia el interior del piso, como esperando que Marcos apareciera y la defendiera o me contradijera. Marcos no salió. No por cobarde sino por respeto, esta conversación era mía. Nerea se acomodó el bolso al hombro. Eres insoportable, murmuró. Puede ser, dije. Pero ya no soy tu plan B. Se fue sin despedirse. Bajó las escaleras, no el ascensor. Como si necesitara golpear el suelo con cada paso. Cuando cerré la puerta, me quedé quieta un momento. Sentí un temblor en las manos. Marco se acercó y me rodeó con los brazos. Lo hiciste, dijo. Yo respiré en su cuello. No me siento fuerte, confesé. Me siento rara. Eso es normal, respondió. Estás cambiando una dinámica de 30 años. Los días siguientes fueron silenciosos. Nerea no escribió. Mi madre me mandó un par de mensajes neutrales, como si estuviera probando terreno. ¿Estáis bien? ¿Has llegado? Yo respondí con educación, sin abrir debate. En una comida familiar a la semana siguiente, Nerea no fue. Mi madre me dijo que estaba sensible. Mi padre no opinó. Mi tía hizo un comentario sobre lo importante que es ceder. Yo me limité a comer y a respirar. Hubo un momento mientras veía a mi madre servir ensalada, en que me entró una punzada de culpa. Pensé, podría haberlo gestionado de otra manera. Podría haber avisado. Podría haber evitado la escena. Y luego recordé algo que casi nunca me permitía recordar, que yo lo había intentado, muchas veces de formas suaves. Que había dicho no me apetece. Este fin de no.
Prefiero algo más pequeño. Por favor, pregunta antes. Y Nerea siempre había interpretado esa suavidad como una invitación a insistir. Hay gente que confunde amabilidad con permiso. Volvimos a casa esa tarde y al entrar en el ático sentí algo nuevo, calma. No una calma eufórica, sino una calma adulta. La calma de saber que mi casa no está abierta por defecto. Una noche, casi 2 semanas después, Nerea me escribió un mensaje corto. Necesito hablar contigo. Sin mamá. Lo leí varias veces. No había disculpa. Pero tampoco había insulto. Era, al menos, un intento. Le respondí. Podemos hablar. Pero con respeto. Y entendiendo que mi casa no es un espacio disponible sin preguntar. Tardó en contestar. Vale. Nos vimos en una cafetería cerca del mercado de Colón. Llegó puntual, cosa rara en ella. No venía arreglada para una fiesta. Venía normal. Eso ya era una señal. Se sentó frente a mí y jugó con la cucharilla. No me miró al principio. Me pasé, dijo al fin, tan bajo que casi no la escuché. Yo esperé. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba ver si era real o solo un puente hacia Pero. Me pasé, repitió. Y lo del año pasado, también. Ahí por primera vez sentí que algo se aflojaba dentro. No era perdón automático. Era una grieta en el muro. Noah, dijo usando mi apodo de niña, como si buscara volver a un lugar cómodo. Es que yo, no sé. Me emociono. Y siempre ha sido así. Y en casa siempre me lo han permitido. Y yo siempre lo he soportado, respondí sin agresividad. Ella levantó la mirada, por fin. Me dio mucha rabia, admitió. Porque me sentí tonta. Pero también porque, supongo que nunca pensé que fueras capaz de hacerlo. Esa frase me dolió y me hizo reír al mismo tiempo. Ahí está el problema, dije. Que mi capacidad de decir no debería sorprenderte. Se quedó callada. Bebió un sorbo de café. Luego soltó como si le costara. No quiero que estemos mal. Yo no le prometí una reconciliación perfecta. No soy ingenua. Las dinámicas familiares no se arreglan con una conversación. Yo tampoco quiero estar mal, dije. Pero no voy a volver a estar bien a costa de mí. Nerea asintió despacio. No era una rendición. Era al menos una aceptación incómoda. Nos fuimos de la cafetería sin abrazos dramáticos. Solo con un nos hablamos raro como si estuviéramos aprendiendo un idioma nuevo. Volví a casa con una sensación extraña, no de victoria, sino de coherencia. Como si por fin mis actos y mis necesidades estuvieran en la misma línea. Si me preguntas quién era yo al principio de esta historia, te diría que era una mujer que confundía paz con silencio. Que prefería el desgaste invisible antes que la incomodidad visible. Que creía que ser buena hermana consistía en dejar que la otra mandara. Ahora soy alguien que todavía siente culpa, sí, pero que ya no la obedece como antes. Alguien que entiende que poner límites no es castigar, es decir la verdad. Nerea quizá cambie, quizá no mi madre quizá lo entienda del todo, quizá no mi familia seguirá siendo mi familia con sus rarezas, sus lealtades torcidas, sus costumbres. Pero mi casa, y mi vida, ya no se negocian por inercia. Y lo más curioso es que la lección no fue para Nerea. La lección fue para mí. El día que dejé de abrir la puerta por miedo a quedar mal, empecé a abrir otra cosa que llevaba años cerrada. Mi propia voz.